Mirá, Ana, yo no creo que nadie piense en Uruguay que nos va la vida en la elección de Estados Unidos. No puedo hablar por los demás, ¿no? Pero no he escuchado a nadie, ni en el periodismo, ni en el sistema político, ni en el mundo del análisis politológico, a nadie decir, che, qué elección tan importante es crucial para Uruguay. A nadie, ¿eh? Entonces, sí, se sigue con mucha expectativa, en todas las razones, porque estamos más comunicados que antes y estamos mejor informados que antes. En los últimos 10 años, revolución tecnológica de por medio, ¿no? Nuevas tecnologías de la información, sabemos mucho más lo que pasa en otras partes del mundo, tenemos mucho más acceso. Entonces, claro, se sigue con muchísimo interés, minuto a minuto, lo que está pasando, ¿no? Y aparte, como bien sabes vos, somos fanáticos de la política en Uruguay, ¿no? Bueno, claro que se sigue, en todos lados se está hablando, en los programas de radio, en las casas, en todos lados se está hablando de la elección de Estados Unidos. Pero más por el peso de Estados Unidos en el mundo, por, yo te diría, el interés mezclado con fastidio y con preocupación que genera Trump, la figura de Trump, ¿no? Qué personaje, ¿no? Porque es muy exótico, ¿no? Es muy raro. Sí, claro. A mí realmente me apena profundamente, digamos, la incursión de Trump en la política, independientemente de que fue electo hace 4 años muy legítimamente, de acuerdo a las reglas de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y partiendo de la base de que representa, bueno, en aquel momento representaba a la mayoría, o bueno, la mitad, al menos, sí, de los electores norteamericanos. La mitad, ¿no? Más poco, claro, fue una mayoría estrecha, ¿verdad? ¿Viste? Sí, una mayoría estrecha y no por el voto popular, sino en el colegio electoral, en fin, con todos los peros que tú quieras. Pero él no fue impuesto por nadie. Él representa a la mitad de los Estados Unidos. Claro. Y en esta elección de ayer, ¿no? Lo volvió a ratificar, ¿no? Independientemente de que todo indica que va a perder, ¿no? Pero la verdad es que a uno le duele ver al pueblo norteamericano, bueno, atrapado en las promesas, en las mentiras, en las verdades a medias, en las ironías, en la frivolidad que le ha impuesto Trump al debate político norteamericano. La verdad, ¿no? Creo que a muchos de nosotros nos duele, a quienes nos gusta la política bien jugada, la política bien hecha, nos duele, ¿no? Nos duele ver a la política norteamericana sumergida en este desastre, ¿no? Porque es un verdadero desastre, y además de consecuencias poco previsibles, porque bueno, a esta altura, en el momento que estamos conversando, no se sabe bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que va a pasar. Entonces, estamos interesados, estamos preocupados, estamos apenados, muchos de nosotros, doloridos, pero más preocupados por ellos y por la imagen de la democracia como institución, como sueño, ¿no? Que por las consecuencias que pueda tener sobre Uruguay. A mí me han preguntado en distintos momentos qué nos conviene a los uruguayos, si Biden o Trump, y para mí es poco, la diferencia es marginal, no ¿sabes? Es marginal, sí, porque, por ejemplo, ¿qué es importante para nosotros? La política comercial. Claro. Bueno, una cosa es un Estados Unidos súper proteccionista y otra cosa es un Estados Unidos súper aperturista, free trade. Claro. Y en realidad, tú sabes, ¿no? La tradición del Partido Demócrata había sido la de más bien proteccionista, ¿no? De cuidar a los trabajadores, ¿no? Aranceles altos para cuidar a los trabajadores, la industria local. Y en realidad, digamos, sobre todo en los gobiernos previos al de Trump, los demócratas se alejaron un poco de esa tradición proteccionista. De esa política, sí. En nombre del free trade, yo digo, encarnando de alguna manera la corriente principal de pensamiento económico, según la cual todos ganamos si hay apertura económica. Los países ganan y los pueblos ganan si hay apertura económica. A medida que el Partido Demócrata se alejó de esa tradición y que empezó a haber preocupación en los trabajadores, en las bases sociales históricamente cercanas al Partido Demócrata, lo que terminó pasando es que irrumpió Trump con un discurso proteccionista, ¿no?
hacer grande nuevamente América y cuidar a los trabajadores y a los trabajadores que estaban perdiendo sus empleos y levantando la bandera del proteccionismo, entre otras, termina ganando la elección. Y esto obligó, creo yo, a los demócratas en esta elección, a Biden y a los demás demócratas en esta elección, a volverse más proteccionistas de lo que venían siendo en los últimos años. Resultado, con Trump o con Biden o con Trump, no va a cambiar mucho la política comercial y los Estados Unidos van a tender a buscar lo que ellos llaman ahora, más que el comercio libre, el comercio justo. Y el comercio justo es proteger a sus trabajadores. Dicho en términos más sencillos, en realidad es proteger a los trabajadores. O sea, si estoy bien informado y si estoy entendiendo bien el discurso sobre todo de los demócratas, aunque gane Biden, va a haber proteccionismo, más o menos, quizás con mejores modales, ¿no? Pero va a haber proteccionismo y por lo tanto las perspectivas de Uruguay en materia de política comercial, si hay cambio de presidente, no van a cambiar mucho. No vamos a tener un Estados Unidos de aranceles bajos y de fronteras abiertas. Eso es un punto interesante, sí. Bueno, ante todo es bueno que Uruguay no esté dependiendo tanto, ¿verdad?, de cambios en otro lado, aunque sea la superpotencia. Eso puede tranquilizar. Ahora, yo te preguntaba hoy antes de grabar esto, ¿verdad?, en el que tuviste la gentileza de darme aparte una corta entrevista, que es lo que el tiempo te alcanzó de mañana para el Semanario Ibero Impreso, y bueno, ya está en página. Y te preguntaba el tema de la parte ideológica. Sabemos que relaciones exteriores, ¿verdad?, lo que determina las políticas son los intereses, pero hay regímenes diferentes en América Latina y también los hubo en nuestro país. ¿Influye algo en el caso de Uruguay y Estados Unidos cuando estuvo al frente? Ahora está el Partido Nacional con la coalición multicolor. Más o menos. Mirá, en cuanto al tema de los intereses, hay preciosas, lindísimas discusiones en la teoría de la política internacional, de las relaciones internacionales. Hay lindísimas discusiones sobre eso, ¿no? Porque es discutible que el interés sea realmente tan evidente y tan objetivo, ¿no? Lo que realmente importa, en todo caso, es cómo las naciones interpretan su interés, cómo miran, qué creen que les conviene. No lo que les conviene, porque lo que les conviene, quién sabe. En todo caso, eso también es muy discutible, qué es lo que le conviene a una nación, ¿no? En todo caso, cómo están interpretando, tiene que ver con el papel de las ideas y con el papel de los lentes con los que miramos la realidad. Lógico. Cómo cada uno entiende que es lo mejor para sí mismo, lógico. Exacto. En teoría de las relaciones internacionales se habla de la construcción del interés. Es una construcción intelectual en última instancia, ¿no? Ideacional. Bueno, entonces, las ideologías, las ideas, los mapas cognitivos, ¿no?, importan mucho. Los lentes con los que miramos la realidad importan mucho. Y los actores, por lo tanto, importan mucho. De todas maneras, mirá, uno diría, entre los demócratas norteamericanos y el Frente Amplio, bueno, sí, hubo buenas relaciones, pero entre los republicanos y el Frente Amplio también. Tabaré Vázquez recibió a George W. Bush. Me acuerdo, claro. Y Tabaré Vázquez fue a visitar a Bush después a los Estados Unidos. Y estuvo muy cerca a un tratado de libre comercio en aquel momento, ¿no? Que se lo frenó desde adentro. Se lo frenó, más que el presidente, fíjate vos, más que el presidente lo frena. ¿El canciller? Lo frena el canciller Gargano en aquel momento. Gargano, compadre, y algunas fracciones del Frente Amplio y algunos apoyos sociales del Frente Amplio. El Partido Comunista, el movimiento sindical, algunos intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, la relación entre uno no hubiera esperado entre Tabaré Vázquez y Bush una buena relación, y la hubo. Después. Pero quizá más interesante analizar qué pasó entre Mujica y Estados Unidos, ¿no? Sí, y ahí, bueno, hay una embajadora, la embajadora Yulisa Reynoso, que jugó un papel muy importante, que hizo muy buenas migas con el presidente Mujica, que quiso mucho Uruguay, y que ahora está trabajando muy, muy cerca de Biden en todos los temas que tienen que ver con el continente. Entonces, bueno, uno que en principio, ¿qué es lo que diría uno? Bueno,
Si gana Biden, como que el socio cantado de Biden es el Frente Amplio, hubiera sido el Frente Amplio. Ahora, por otro lado, Lacalle Pou, el presidente uruguayo, Bustillo, el actual canciller, es gente que ha demostrado capacidad para tender puentes. No creo que le resulte muy difícil al presidente uruguayo tender puentes con Biden. Por ejemplo, hay un punto en el que tienen una conexión directa, que es en el punto medio ambiente. Es muy importante para el presidente uruguayo y muy importante en la campaña de Biden, ¿no? Y un tema que parece Trump no entender en absoluto, impresionante. Al contrario, ¿no? es un tema en el que Lacalle Pou se aleja muchísimo de Trump. Entonces, yo te diría, las ideologías sí son importantes, son los mapas con los que miramos el mundo, pero después hay que hilar mucho más fino, ¿no? Si gana Biden entre Estados Unidos y Uruguay, la cooperación va a continuar, por más que el Partido Demócrata haya estado tan cerca, vía Yulisa, tan cerca de Mujica, por ejemplo, ¿no? Claro. Qué embajadora interesante que era ella, ¿no? Nunca la conocí personalmente, pero todo lo que leí, la vi así, me parecía tan especial. Muy carismática, muy activa, muy simpática. Realmente dejó una muy buena imagen en Uruguay, ¿no? Entonces, mirá, yo te diría, ni siquiera por ese lado, por el lado ideológico o de las afinidades personales, ni siquiera por ese lado hay que preocuparse demasiado o nos preocupamos demasiado en Uruguay. No nos preocupamos demasiado. Si gana Trump, ya el gobierno uruguayo ya tiene buena relación con la administración Trump y ya, bueno, había dado algunas señales incluso para estrechar los lazos, como el apoyo al candidato de Trump a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, o lo que tiene que ver con Luis Almagro en la OEA. En fin, el gobierno uruguayo ya tenía buena relación con Trump, pero no creo que le cueste mucho al actual presidente y su canciller establecer muy buenas relaciones con Biden y su equipo si se confirma el triunfo de los demócratas.